Amén. Bendito Dios de la gloria, bendito Padre Celestial. Señor, en esta hora damos gracias, Señor, porque usted, Señor, es nuestro sustento. Usted, Señor, es nuestra esperanza. Usted, Señor, es quien afirma, Señor, nuestros pies. En usted, Señor, está nuestra fe. Y nuestra fe, Señor, es cierta, Señor, porque usted es Dios de verdad. Usted, Señor, es Dios que habla verdad por su palabra. Y sus promesas, Señor, son más firmes, Señor, que lo que podemos tocar y lo que, Señor, podemos ver. Porque usted, Señor, es real. Usted, Señor, es Dios fiel. Usted, Señor, ha prometido y ha jurado, Señor, por su nombre y por su palabra, Señor, que lo que está escrito, Señor, en ella se cumplirá. Por eso, Señor, hacemos bien, Señor, en descansar, Padre, en usted, en poder, Señor, afirmar, Señor, nuestra vida, Señor, por su palabra, en saber, Señor, que aun cuanto todo, Señor, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Señor, sea hoy triste, Señor, y dificultoso, podemos, Señor, confiar, Señor, en lo que usted, Señor, ha determinado para todos quienes le amamos, para su iglesia, sabiendo, Señor, de que su iglesia es amada, nosotros somos amados, Señor, por usted, y que por su grande amor, Señor, nosotros podemos hoy estar tranquilos, Señor, porque tenemos, Señor, quien nos guarde, tenemos, Señor, quien nos cubra, tenemos, Señor, quien nos proteja, porque el destino, Señor, de la humanidad está trazado, Señor, y sabemos, Señor, que todas las cosas, Señor, que como su palabra dice, algunos, Señor, vamos padeciendo, Señor, por causa de la fe, y otros, Señor, resistiendo, Señor, el embate del enemigo. Señor, sabemos, Dios bendito, Señor, que usted, Señor, está guardando, Señor Padre, nuestras vidas, Señor, y que en esto, Señor, estamos, Padre, descansando, Señor, en el lado, Señor, victorioso, en el lado, Señor, del vencedor, en el lado, Señor, del campeón, porque usted venció, Señor, en esa cruz, Señor, no como el mundo, Señor, habla de victoria, sino que usted venció, Señor Padre, cuando usted envió, Señor, a nuestro Señor y Salvador. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, nos fortalecemos, Padre, en su nombre. Reprendemos, Señor, todo pensamiento, Señor, toda saeta de mentira, todo dardo de fuego, Señor, del enemigo, todo aquello, Señor, que levanta, Señor, siempre, Señor, en contra y en oposición, porque el Señor hoy, Señor, lo único que le queda, Señor, es tratar, Señor, de hacer tropezar a cuantos, Señor, pueda, Señor, de su iglesia. Pero nosotros, Señor, sabemos que en usted podemos levantarnos, Señor, que en usted podemos fortalecernos. Y por eso, Señor, en esta hora, Padre, yo cubro, Padre, su iglesia con su sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido, Padre, que su palabra, Señor, sea para afirmar, Señor, la fe, el corazón, Señor, de todos quienes le amamos. Y que en esta hora, Dios, todo pensamiento, toda mentira del enemigo, todo aquello, Señor, que levanta, Señor, en mentiras, Señor, en circunstancias, Señor, sea arrancado, Señor, porque su palabra, Señor, es clara, Señor, acerca del destino de su iglesia, que somos nosotros, sus hijos amados, y el destino, Señor, de aquellos, Señor, que se han levantado, Señor, en contra de su voluntad, partiendo, Señor, específicamente por este enemigo, este príncipe, Señor, de tiniebla, que ha sacudido el mundo, Señor, desde cuando le hizo tropezar. Por eso, Señor, en esta hora le doy gracias, Señor, porque usted ha salido a nuestro encuentro para rescatarnos, Señor, de todas las cosas en las cuales nosotros vivíamos antes, extraviados y completamente, Señor, inmersos, Señor, en nuestros pecados. Más, Señor, ahora ya no es así, sino que hoy día, Señor, hemos comprendido que hay un camino más alto, que hay un propósito, Señor, eterno, y que todas las cosas, Señor, que están delante de nosotros, Señor, serán transformadas. Y confiamos y descansamos, Señor, para precisamente, como dice su palabra a través del apóstol Pablo, para que podamos asirnos, Señor, de sus promesas y alcanzar, Señor, aquello que usted ha prometido para todos, Señor, sin excepción. Porque eso, Señor, es lo más hermoso, Señor, que usted ha levantado sus promesas para que todo aquel, Señor, que quiera alcanzarlas lo pueda hacer, porque usted ha puesto todo, Señor, para que nosotros lo hagamos. Por eso, Dios bendito, le doy gracias, Señor, en esta noche ya, Señor, para que por su palabra, Señor, podamos ser fortalecidos, Señor, bajo su autoridad y bajo, Señor, su voluntad. Le pido, Padre, que usted use este vaso de barro, Señor, para la gloria, Señor, y la excelencia de su nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. El Señor le bendiga
Hoy vamos a compartir una palabra hermosa, como siempre es. Es necesaria a veces la exhortación, hermano, para que nosotros podamos avanzar en madurez. Pero Dios también nos exhorta y también nos da consuelo, y también Él nos habla de todo aquello que estaba reservado para su iglesia. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 Corintios 5:7, que tiene por título, dice, viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Esto es escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, para que nosotros comprendamos lo que Dios ha puesto para nosotros y lo que nosotros estamos viviendo, que es lo mismo que la iglesia de Corintios vivió, pero el destino también es el mismo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque vamos a hablar acerca de lo que Dios tiene preparado en los cielos. A mí me sorprende mucho lo que escribe Pablo, porque dentro de lo que Pablo escribe, primeramente el apóstol Pablo es el único que menciona algunos acontecimientos futuros de la iglesia, acontecimientos post-rapto, porque nosotros, por ejemplo, yo siempre he dicho esto, o sea, podríamos pensar que las personas, o lo que la mayoría creíamos, de que las personas cuando morían, todo terminaba allí. Nosotros hablamos hace 2 domingos atrás acerca de la muerte segunda. Nosotros hablamos este domingo que pasó acerca de las vírgenes prudentes, la insensata. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que Pablo parte hablando de lo que es vivir por la fe, y lo que él termina alentando a la iglesia para ver lo que viene para el futuro de la iglesia, lo que es la vida después de esta vida. Porque eso es lo más extraordinario. Si nosotros pensáramos que no, como muchos dicen que no hay vida, usted se da cuenta que Pablo dice que él vio y oyó y escuchó cosas que no le eran permitido hablar, pero él nos dio mucha información en la palabra acerca de lo que está preparado justamente para la iglesia. Y también él parte de una forma muy extraordinaria, porque Pablo parte desde la perspectiva, ¿cierto?, en la cual nos encontramos todos. ¿Cómo? En la tierra. Y desde nuestra perspectiva terrenal, Pablo comienza a hablarnos para que nosotros comencemos a pensar y a mirar aquellas cosas que nosotros realizaremos juntamente con todos los santos de Dios en los cielos. Entonces, por eso este título dice, dice, por la fe, viviendo por la fe. Amén. 2 Corintios 5, me equivoqué. 2 Corintios 4:7, porque arriba en la Biblia tengo marcado el capítulo 5. Es 2 Corintios 4:7, viviendo por la fe. Amén. Hago la corrección. 2 Corintios 4:7. Yo miré la cabeza el índice de la página y está en 5. Pero es 2 Corintios 4:7. Dice, viviendo por la fe. La leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos vasos? Sabemos que somos vasos de barro delante del Señor. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, dice Pablo, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esta primera porción de la Escritura
nos habla, ¿cierto?, de una iglesia que vive un tiempo de persecución grave, vive un tiempo, por eso Pablo dice, nosotros siempre dice, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Habla de un tiempo, ¿cierto?, de una persecución, de un dolor, que lo que significó en este tiempo el ser cristiano, el ser hijo de Dios. Esto siempre ha sucedido desde el principio de los primeros mártires en Cristo, de aquellos que por causa del Evangelio ellos murieron. Y por eso Pablo está hablando, dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el principio de la iglesia, y hoy día también, por supuesto, que muchos cristianos para el lado, ¿cierto?, de África, en el lado de Oriente, están siendo también perseguidos por causa de la fe, y muchas iglesias han sido golpeadas. Y Pablo justamente está hablando, ¿cierto?, del principio, está hablando acerca de aquellos que murieron por causa del testimonio de la fe, murieron y fueron perseguidos, estuvieron en distintas situaciones. Pero Pablo siempre tuvo algo presente, de que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Y él parte hablando cuando nos dice que podemos estar, dice yo, atribulados en todo, mas no angustiados. Hay una diferencia entre estar atribulado y una diferencia en no angustiado, porque el que está angustiado ya perdió la fe, ya perdió su pensamiento. El enemigo ya pudo poner en su mente y en su corazón los pensamientos que el enemigo quería traer. Nosotros tal vez hoy día, todos a lo mejor en esta fecha y en estos meses en particular, hemos estado a lo mejor pasando distintas situaciones que han traído, nos ha puesto atribulados, pero no es esta a lo que están viviendo ellos. Ellos están en una persecución. Obviamente que la iglesia siempre, como compartíamos nosotros por la palabra, pasa por momentos de estrechez en el camino de la fe, porque tenemos un enemigo que siempre está en contra de nosotros, siempre está en contra de la voluntad de Dios para la vida de la iglesia. Y desde un principio, obviamente, que esto siempre ha sido muy fuerte para la iglesia, muy fuerte. Pero de la misma forma, nosotros también pasamos por algunas pequeñas tribulaciones. Y ahí está la diferencia de lo que la palabra del Señor está diciendo, porque nosotros somos todos, sin excepción, somos vasos de barro. Aquí Pablo está hablando directamente del tiempo que vivimos nosotros en la tierra. Y lo importante es que, aunque nosotros podamos estar atribulados, pero nosotros no estaremos angustiados. ¿Por qué? Porque nuestra fe, como Pablo dice, está puesta, dice, en nuestra vida, está puesta en Jesús, para que se manifieste, ¿cierto?, en nuestra carne mortal, de la manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, que está, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros creímos, por lo cual también hablamos. O sea, es la fe que lo que va a impedir de que nosotros nos mantengamos en medio de esta tribulación momentánea y que el enemigo no pueda angustiar nuestra vida. Y que este es el proceso, por así decirlo, que a muchos cristianos nos va a tocar vivir, a veces por causa de la oposición de aquellas personas que no están contentos de que nosotros seamos cristianos, que no están contentos de que nosotros hayamos elegido una vida diferente, que no están de acuerdo y entendiendo de que hay un espíritu en este mundo, un príncipe de tiniebla, que mueve todo para traer esta tribulación sobre nosotros, esta pequeña tribulación terrenal. Y no llegando a nosotros a entrar en la angustia, pues ahí en la angustia ya no hay fe. Dice, ¿cierto?, en apuro, o esto también nos puede poner en apuro, pero no estaremos desesperados, porque aquel que ya está desesperado, porque perdió fe, porque ya no está confiando, porque ya no está echando mano del Espíritu Santo y de la vida de fe que nosotros tenemos en Él. Podemos estar en apuro, podemos pasar, yo creo que todos hemos pasado apuro.
Dice perseguido, y este perseguido obviamente que habla acerca precisamente de la persecución de la iglesia, de aquellas personas que dieron su vida como mártires para no negar la fe. Esta persecución, ¿cierto? Que tal vez va a ser hoy, un momento antes del rapto, tal vez puede que haya una persecución por causa de nuestra fe. Pero el Señor nos dice que aunque seamos perseguidos, no estaremos desamparados. Y la más terrible persecución va a ser durante el periodo de la semana de Daniel, donde ahí el enemigo va a perseguir a los que aún reciban a Cristo como Señor y Salvador. Va a perseguir también al pueblo de Israel. Pero Dios dice que no estaremos desamparados. Y en algunos aspectos, ¿cierto? Podemos ser derribados. Cuando el enemigo, ¿cierto?, golpea nuestra vida, él quiere derribarnos, él quiere botarnos, él quiere que nosotros estemos allí, pero la palabra del Señor dice, pero no destruidos. O sea, hay momentos en nuestra vida que podemos ser derribados por alguna circunstancia, porque vuelvo a decir, por eso dice viviendo por la fe y no por las circunstancias, no por lo que está sucediendo, porque la única forma de que esta palabra se cumpla en nosotros, de decir, Señor, yo me siento derribado por en este momento, por esta circunstancia, pero no destruido. Porque una persona cuando está destruido, ya no hay nada más que hacer. La persona no quiere vivir, tiene pensamiento de suicidio, tiene pensamiento de muerte, tiene pensamiento, ya empieza a su mente, ¿cierto? Solamente a entrar en una angustia, en una agonía, en una depresión, en una tristeza. Y hoy día, desgraciadamente, conocemos muchas personas que están en esa circunstancia y nosotros, en la medida que Dios nos permite acercarnos a estas personas, estamos empezando a predicarle al Señor y a presentarle el Evangelio porque sabemos que es la respuesta y la única respuesta para lo que mucha gente angustiada está viviendo en este tiempo, sabiendo, ¿cierto?, que el Señor es el único, ¿cierto?, que puede levantarnos porque son circunstancias, pero nosotros que tenemos que vivir por la fe en el Señor. Y después por eso Pablo habla acerca de la fe y él continúa, ¿cierto?, diciendo y empieza a hablar ya de lo que nosotros conocemos como parte de la vida, porque nosotros vemos, hermanos, en iglesia más, en medio de la vida, vemos muchas circunstancias que son contrarias y uno dice, pero Señor, ¿por qué esto me es tan contrario? Porque hay una oposición espiritual, porque hay un conflicto espiritual, porque hay un príncipe de tinieblas y por supuesto porque hay también personas que sirven a las tinieblas y no a la luz, y esas personas obviamente son personas que afectan nuestro vivir, y eso por supuesto son las que el enemigo usa para venir a destruirnos, para venir a golpear nuestra vida. Pero por eso nosotros en el nombre del Señor nos levantamos, porque Pablo empieza hasta aquí, hasta este versículo, él está hablando de lo terrenal, de lo que nos toca enfrentar, sabiendo que esto no será para siempre, sino empieza Pablo continúa hablando y dice, sabiendo, dice Pablo después en el versículo 14, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí Pablo empieza a hablar y decir, mira, está esta situación, está este padecimiento. Y empieza nuevamente Pablo a hablar acerca de lo que viene después para la iglesia, que es extraordinario. Y empieza a alentarnos, ¿cierto?, por la fe, para comprender, dice, que como hemos enseñado por la palabra, ¿cierto?, que el que resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros. Y esta aquí empieza, ¿cierto?, Pablo a decir, estas son las promesas de vida eterna. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, Pablo nos dice que porque todo padecimiento que Pablo, ¿cierto?, estaba viviendo, que él vivió, todo lo que él vivió, lo hizo, ¿cierto?, por amor a la iglesia
y para que, cierto, la gracia sobreabundara para glorificar el nombre de Dios. Y está diciendo Pablo, después dice que no debemos desmayar, hermano, no debemos desmayar, dice, porque va a ser normal que el hombre exterior, nuestra parte, cuando él se refiere al hombre exterior, se refiere al envase, se refiere al vaso de barro, o sea, nuestro envase se va a desgastar, nosotros vamos a sufrir un desgaste, un envejecimiento, y más, uno dice, se ve la cosa difícil porque empieza, cierto, el enemigo como a querer rodearnos, y por otro lado también nosotros vamos sufriendo un desgaste. En algún momento vienen también enfermedades que nosotros tenemos que echar, cierto, mano de la fe, pero Pablo lo dice, pero no obstante, dice, el hombre, mujer, interior, dice, cierto, se renueva de día en día. O sea, Pablo está diciéndonos que nosotros debemos preocuparnos no tanto, o sea, de lo que sucede exteriormente, pero Dios dice que por su palabra Él renueva nuestro espíritu. Y eso dice que el renuevo de día en día, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Dios espera que se renueve de día en día? Significa que no sufre desgaste. O sea, si usted, por ejemplo, es como que usted tuviera, cierto, imagínense que usted tuviera una manzanita. La manzana, cierto, al cabo de varios días se va a descomponer. Pero es como que todos los días esta manzanita empieza el día, pum, y está nueva. Igual como que recién la cortaron de la rama. Y al otro día usted la va a ver de nuevo, está recién sacada de la rama. Y al otro día, eso significa que el hombre interior se renueva, dice, de día en día. O sea, que Dios nos ha prometido de que nosotros, en Él, en la fe y en las promesas del Señor, Dios ha prometido que todos los días nosotros podemos estar renovados en la fe en Jesucristo. Que nosotros podemos renovarnos todos los días. O sea, la fe no envejece, la fe se fortalece, la fe se sustenta por la palabra del Señor. Y Dios nos ha dado, ¿cierto? Porque más adelante lo explica Pablo, Él nos ha dado para que nuestra vida interior se renueve, como el primer día, dice, como el primer día. Nuestra fe no se agota, nuestra fe no se cansa, si es que nosotros, por supuesto, obedecemos a lo que Dios quiere. Y después nuevamente Pablo, ¿cierto?, se refiere a lo que está alrededor nuestro, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, Pablo está definitivamente, ¿cierto?, hablando de las circunstancias. Dice, todo lo que hoy día nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que parte, ¿cierto?, él hablando, Pablo lo llama así, lo llama una leve, que no tiene trascendencia. Es una tribulación, pero dice que es leve, ¿cierto? Una aflicción, como veíamos delante, que el enemigo quiere traer, dice, es momentánea. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido que nosotros pasemos en estas circunstancias. O sea, Dios está aquí hablando del escenario de la iglesia en la tierra, y habla más adelante Pablo del escenario de la iglesia en los cielos. Pablo está diciendo la iglesia en la tierra. Vamos a tener tribulación, van a haber circunstancias, pero dice que nosotros por la fe en la palabra, Dios espera que nosotros le glorifiquemos a Él y que nosotros podamos vencer sobre estas leves tribulaciones momentáneas. ¿Por qué? Porque haciendo eso nosotros glorificamos a Dios, y eso, ¿cierto?, agrega para nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Cuando nosotros, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, Pablo está diciendo, mira, no veas tanto, no mires tanto lo que se ve, sino ve lo que no se ve. O sea, Pablo está diciendo, está tomando a la iglesia en un momento difícil de la iglesia de Corintios para levantar la mirada, para hacerle mirar a aquellos hermanos mártires, a aquellos hermanos sufrientes, a aquellos hermanos que entregaron su vida, para decirle, hermano, ¿sabes qué? Esto es una tribulación momentánea, es leve. No mires tú lo que está a tu alrededor,
sino dice, le dice Pablo, mira, ¿sabes qué? Le toma la carita así Pablo y le dice, mira, levanta tu carita hacia arriba. Y dice, ¿cierto? Soportando, dice, todo lo que ha venido en aflicción por la fe en Jesucristo. Y entendiendo, ¿cierto? De que si nosotros miramos las cosas, debemos mirar aquellas que no se ven. Porque las que no se ven, dice, ¿cierto? Son eternas. Porque las cosas que se ven son temporales. O sea, Dios, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que nosotros, si somos personas que hemos creído a las promesas de Dios, a su palabra, es cierto, o sea, las circunstancias que golpean nuestra puerta, las crisis que pueden venir a nuestra vida, el informe médico que le puede decir que usted padece alguna enfermedad, lo que está viviendo usted en su hogar, distintas cosas que usted puede estar viviendo son verdad, no son inventadas. El enemigo se encarga de hacernos sentir directamente sobre este cuerpo, él se encarga de hacernos sentir aquello que nosotros sabemos que es verdad. Pero Pablo está diciendo, pero iglesia, esto es lo que está sucediendo mientras estemos acá en la tierra. Pablo está diciendo, esto es leve, esto es una tribulación leve. Además, dice Pablo, está diciendo, es momentánea. Y Pablo está empezando a hablar acerca de lo que Dios espera que nosotros podamos mirar hacia el futuro, que podamos mirar más allá. Y ahí donde uno comprende perfectamente, porque Pablo menciona, ¿cierto?, acerca de la resurrección. ¿Por qué habla Pablo acerca de la resurrección? Porque Pablo sabe que definitivamente, por lo que hemos dicho con la palabra, hay una vida después de esta vida. Y esa vida es real, esa vida es verdadera, esa vida está en el propósito de Dios, esa vida está para la iglesia, esa vida está preparada para cada uno de sus santos. Y por eso él dice que nosotros no debemos mirar ni tampoco permitir que lo que está sucediendo alrededor nuestro tenga mayor cabida en nosotros que la que le corresponde. Si usted está en alguna circunstancia como las que Pablo describe, lo que el Señor espera que nosotros echemos mano de la fe, que nosotros pongamos toda circunstancia delante de Dios y que no perdamos nuestra cabeza ni nuestros pensamientos se abatan por lo que está sucediendo, porque lo dice claramente. Las cosas que se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y dice, Pablo sigue hablando, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿cierto?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. O sea, el Señor dijo, he ido a preparar morada para vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Y él está diciendo, ¿cierto?, que aún la morada terrestre, el tabernáculo donde nosotros hoy habitamos, Dios dice no importa, que aunque se deshiciere, Dios dice, Él nos ha dado un edificio, una casa. Dice, y por esto también gemimos, deseando, dice, ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Aquella nuestra habitación celestial. Aquel cuerpo, ¿cierto?, que Dios nos dará. Pablo está hablando, ¿cierto?, de aquel cuerpo que Dios va a darnos, aquel cuerpo glorificado, aquel cuerpo, ¿cierto?, de resurrección. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. En 1 Corintios 15 dice, cierto, que lo mortal tiene que dar paso para que lo inmortal venga sobre nosotros. Pablo está hablando aquí nada más ni nada menos del proceso de la transición, hermano. ¿Cuál es la transición para la iglesia? El rapto, o que nos toque morir, o que tengamos que partir. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo está diciendo, seremos revestidos y lo mortal sea absorbido por la vida, porque esto mortal tiene que caer en la vida, esto mortal quedará, pero nosotros recibiremos de parte de Dios lo eterno, lo inmortal. Dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, dice, las arras del Espíritu. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué es las arras? Las arras, dice la palabra, dice que es la garantía, es la prenda.
y las arras, ¿cierto? Dice en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí lo explica más profundamente en Efesios 1:13. O sea, ¿qué está diciendo? Dice que el Espíritu Santo, dice con el cual nosotros hemos sido sellados, lo llama el Espíritu Santo de la promesa. Dice que Él es las arras de nuestra herencia. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Dios nos está diciendo en esta palabra, porque esto parte hablando de las aflicciones de la tierra y termina hablando de las cosas que ocurren en el cielo. Entonces, aquí Pablo está diciendo lo siguiente: Dios, que Él nos hizo para esto mismo, Él dice que nos dio al Espíritu Santo, que Él también, Él se dio a sí mismo a través del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros dijéramos, oh, Dios me dio el Espíritu Santo, que dice la palabra en Efesios 1:13, que es cierto, Él es con el cual nosotros hemos sido sellados, estamos sellados. ¿Se acuerdan de los 144.000? Nosotros sellados por el Espíritu Santo para la redención de nuestras almas. Y dice que el Espíritu Santo dice, voy a cambiar la palabra arras por garantía, dice, es la garantía de nuestra herencia. Amén. O sea, lo que está diciendo Dios te está diciendo a usted, a mí y a la iglesia, no importa lo que el enemigo te quiera hacer mirar, no importa lo que tú puedas estar padeciendo, no importa si estás en persecución, no te preocupes, dice el Señor, porque yo ya di, dice, el depósito. Yo ya di el depósito en ti, y mi depósito en ti, con lo que yo te garantizo, que yo he depositado, Dios dice, por eso dice, más el que nos hizo apto para esto mismo, es Dios. Dios dice, yo ya deposité en ti la garantía, yo ya la puse, yo ya puse la prenda, yo ya puse el testimonio para que tu iglesia, para que yo y todos nosotros estemos tranquilos y confiados en Él, porque esto es lo extraordinario de Dios, que Dios no solamente nos da palabras, sino Él da promesas, y esas promesas se cumplen. Porque hoy día usted va a comprender de que Dios ha puesto su palabra, Él ha puesto su voluntad, Él ha puesto su obra, Él ha puesto todo para que usted y yo estemos seguros. Por cuanto el Espíritu Santo, que es el sello, ¿cierto?, de que somos propiedad de Dios, también Dios nos lo dio a nosotros para que nosotros confiemos y nosotros miremos el depósito. Usted dice, ¿cierto? Cuando usted le dice, oye, mira, usted compró, ¿cierto? Una tierracita por ahí, ¿cierto? Compró una casa. Entonces, ¿cierto? Dice, ya, pero yo quiero asegurarme de que esa casa va a ser mía. Entonces, la persona, usted le dice, ya, sabes que yo te voy a dar la garantía, yo te voy a dar la prenda, porque esa garantía va a asegurar que nadie más va a quitarme eso a mí. Y dice, ¿cierto? En el Efesios 1:14, dice, Él es la garantía de nuestra herencia. O sea, el Espíritu Santo, si usted es hija e hijo de Dios, usted tiene que entender que estando aquí en la tierra, hermano, estando en este cuerpo que se desgasta, estando en medio de aflicción, Dios puso en nosotros algo sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Y Dios está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo ya di la garantía para tu herencia. Esto es para tu herencia. ¿Cuál herencia? Dice Pablo. La herencia que está arriba en los cielos. Para esa herencia yo puse la garantía. ¿Cuándo se cumple la garantía? Dice, la garantía tiene un tiempo, ¿cierto? Porque es lo que afirma, lo que Dios ha determinado. Dice, ¿quién nos ha dado? Dice, la garantía. Dice, en Efesios estoy leyendo 1:14, dice, hasta la redención. O sea, hasta el cumplimiento de la posesión adquirida. O sea, Dios dice, mira, yo te doy la garantía a través del Espíritu Santo que yo te resucitaré,
yo te doy la garantía de que tú estarás conmigo en mi paraíso. Yo te doy la garantía de que yo te levantaré y que lo mortal tuyo quedará en la tierra y yo te levantaré con un cuerpo glorificado. Él nos está diciendo que la herencia que nosotros tenemos en Cristo, porque somos coherederos, ¿cierto?, de la herencia de nuestro Salvador, dice, la garantía de que yo voy a hacer esto es las arras del Espíritu. Por supuesto, dice, con la promesa, ¿cierto?, del Espíritu Santo, que hemos sido, ¿cierto?, sellados. Y ahí Pablo cambia completamente, ¿cierto?, la perspectiva de mirar lo que está pasando con la iglesia de Corintio, y que muchos, ¿cierto?, nosotros tal vez no como Corintio o como la iglesia iniciándose, porque nosotros no podemos hablar de una persecución por causa de la fe, por lo menos nosotros no en nuestra región, ¿cierto?, del mundo donde nos tocó vivir, pero sí en aflicción, porque el enemigo siempre va a estar oponiéndose al propósito de la iglesia. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Mira, despega tu cabeza de lo que está alrededor tuyo y ve lo que Dios ha hecho por la iglesia. Primero acerca de la salvación a través de Jesucristo. Y también lo importante que Dios ha dicho en esto, de que Él nos ha dado para que nosotros sepamos de que Dios ya depositó en nosotros aquello para que nosotros creamos a Él, esperando, ¿cierto? Sabiendo que mi herencia, su herencia y todo lo que Dios ha terminado está reservado. Nadie tomará lo mío. Nadie tomará lo mío cuando yo llegue arriba a los cielos. Nadie lo va a tomar. Eso está reservado para mí. Lo que Dios tiene reservado para usted, lo tiene reservado para usted. ¿Ve que hay una hermosa vida después de esta vida? ¿Ve que nosotros debemos perseverar? Y aunque el enemigo nos quiera hacer pensar de que aquí todo termina, eso no es así. Aquí Pablo está hablando de que nosotros podamos alcanzar la posesión, dice, adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La posesión que Dios nos da, pero no terrenal, sino la posesión que nos da en los cielos. Aquellos que tienen sus ojos puestos en las cosas de la tierra están fritos, están condenados, porque de la tierra, hermano, va a pasar nuevamente por un periodo de gran tribulación y todo será consumido por el fuego y por todas las cosas que hemos hablado. Pero lo que va a pasar, lo que está arriba en los cielos, esa herencia es incontaminada, dice, inmarcesible, eterna, no se desgasta, no hay polvo, no tiene fin. Es igual que el hombre y la mujer espiritual, se renueva de día en día. Usted compra algo nuevo y al principio lo ve, oh, dice, qué bonito, me compré un lápiz, me compré un teléfono, me compré un relojito, y después, cierto, de repente, ¡pum!, el primer rayón. Y usted sufre por el primer rayón, ¿cierto? Se compra un par de zapatos bonitos, a las mujeres que les gustan tanto los zapatos, y de repente pisó mal y ¡fa!, ¿cierto? Le pegó un rayón en el taco. Y dice, oh, le pegué mis zapatos nuevos. Ya no va a gastar como cuando usted los sacó de la cajita, porque se van a desgastar. Pero Dios dice que lo que está arriba en los cielos se renueva de día en día. Arriba en los cielos nosotros no sufriremos el sistema, ¿cierto?, de este mundo que se desgasta y que todo se estropea. Todo se estropea. Por muy nuevo que haya salido de la fábrica, lo que sea, en 2, 3, 4, 5 años, 10 años va a ser chatarra. Todo va a ser chatarra, todo va a ser basura, todo va a ser inservible, todo se va a desgastar. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros, mira y lo que está arriba en los cielos. Y Dios nos dice tiernamente, si vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, dice, de vuestra salvación, y no solamente habiéndolo oído, sino siendo que habiendo creído en él, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo, la promesa. Dice, primero ya fuimos sellados. Y además, dice, a través del mismo Espíritu Santo, él nos ha dado la garantía que esta herencia estará allí para nosotros reservada hasta cuando sea el momento de la redención de esa posesión adquirida. O sea, Dios dice, no te preocupes, lo tuyo ya está seguro en los cielos. Y eso es lo que Él está diciendo acá. Lo encuentro extraordinario, porque son promesas de Dios. A veces usted las puede leer
y pasa así, las lee, pum, las lee, y no advierte la tremenda promesa que Dios nos está diciendo acá. O sea, ¿quién tiene duda acerca de lo que Dios ha dicho? ¿Quién tiene duda acerca de lo que Dios ha prometido? Si Él mismo ha dado el depósito, Él mismo ha dejado la garantía. Dice, no, yo voy a dejar mi garantía está en ti. Y ya la puse. El mismo Espíritu Santo que te selló, el mismo Espíritu Santo que te transforma, el mismo Espíritu Santo que te levanta, esa es mi garantía de que yo tengo reservado tu herencia incorruptible y que además, cuando llegue el momento, tú la vas a alcanzar. O sea, Dios está diciendo, cuando llegue el momento de estar delante de Él, nosotros alcanzaremos lo que Él tiene para nosotros. Yo no sé si a usted esto le alegra, yo me alegro, me gozo, porque no hay otra cosa más extraordinaria de que lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso la salvación es tan extraordinaria, porque nosotros nos pasaremos por juicio. Dios habla de dos instancias, el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. La iglesia, usted si se da cuenta, la iglesia, Dios no está hablando que la iglesia vaya a un juicio. Dios en ninguna parte menciona que la iglesia vaya a un juicio. Dios está hablando, ¿cierto?, de que nosotros alcanzaremos una herencia que Dios nos ha dado. Sigamos leyendo. Dice, entonces ahora usted puede entender cuando dice, así que vivimos confiados. Claro, Pablo dice, después de esto tremendo, dice, vivimos confiados, siempre. Y sabiendo, dice, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Claro, Pablo dice, ahora dice Pablo, sabiendo esto, que Pablo nos abre un poquito acerca, no nos puede decir lo que él vio, pero nos puede decir lo que nos espera y lo que Dios nos ha dado. Porque esto solamente lo menciona Pablo, no lo mencionan los otros apóstoles, porque él los vio, él estuvo arriba en los cielos. Dice, claro, podemos estar confiados siempre sabiendo que estando en el cuerpo, estaremos ausentes del Señor, claro. O sea, pues mientras permanezcamos en este cuerpo, estaremos ausentes, dice. Porque por fe andamos, no por vista, nuevamente lo vuelvo a decir, pero confiamos. Y Pablo dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque Pablo ya estuvo ahí arriba, ya había estado ahí en el tercer cielo. Entonces Pablo dice, dice Pablo, preferiría estar ausente del cuerpo y ya estar con el Señor. Pero no significa que Pablo quería morirse porque tenía depresión, como algunos enseñan por ahí, que Pablo era un depresivo, que era el apóstol de la depresión. Eso no es verdad, porque la gente siempre, Satanás ha querido manipular el testimonio de la palabra de Dios, sino que Pablo se está refiriendo a lo que es lo terrenal, que algunas personas pueden encontrar que lo terrenal es muy bueno, pero Pablo está diciendo, si yo estoy en el cuerpo, no puedo estar presente arriba con Cristo. Más si yo, dice Pablo, quisiera estar ausente del cuerpo y ya presente delante del Señor, porque Pablo sabe y no nos puede dar más información de lo que es estar, de aquella herencia. Pablo lo habla muy inteligentemente, dice que lo menciona solamente y lo engloba en una palabra, dice herencia. O sea, no está diciendo hay una herencia. Usted querrá saber, dice, bueno, ¿y qué incluye esa herencia? Cuando hablan ahí, oye, usted tiene una herencia, tiene un testamento. Ah, sí, ¿y qué dice mi testamento? No, Pablo dice, no te puedo decir. No te puedo decir. Lo que te puedo decir, sí, que yo quisiera, dice Pablo, ya estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Y a veces nosotros, hermanos, nos aferramos mucho a la tierra, nos aferramos mucho a lo que está aquí. O sea, debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado, sobrellevar los momentos de tribulación leve y comprender de que el destino de la iglesia es un destino eterno. Hay una herencia, hay algo que Dios ha prometido para nosotros y hay una posesión que ya Dios la adquirió. Esa es una posesión adquirida, o sea, eso ya tiene su nombre. Y dice Pablo, después dice, por tanto, dice, procuramos también, dice, o ausente o presente, serle agradable. Pablo dice, sí, amén, dice Pablo, mientras él estaba aquí en la tierra, dice, bueno, mientras estemos en la tierra, ausente de Dios en la tierra, seré agradable a Dios. Y por supuesto, dice Pablo, ahora siendo yo presente en los cielos, cuanto más, pero ya ausente de la tierra. O sea, usted tiene que entender, nosotros vamos para arriba, nosotros vamos al propósito eterno.
La iglesia, yo le digo por la palabra de Dios, no pasará por la gran tribulación. No pasará por ese momento terrible que la humanidad, por causa del desprecio a Dios y el amor al pecado, y todo lo que ha sido dejar a Dios como Señor y Salvador, tendrá que vivir. Y Israel también. Pero por causa de que Dios tiene que cumplir, o sea, no es que tiene que cumplir, sino que Dios ha determinado que ese será el tiempo para cumplir la promesa que le dio a Daniel de la redención de Israel. Pero nosotros, la iglesia, somos privilegiados delante de Dios. El enemigo se levantará de muchas formas, hermano, hermana, para tratar de atribular lo más posible a nuestra vida. Porque Él conoce esta palabra. Él sabe que nosotros vamos a un destino eterno. Él sabe que ya no, Él no podrá herirnos con enfermedad. Él hirió a Job con una sarna maligna. Por cuanto Dios lo permitió, sí, hay cosas que Dios va a permitir para también probar la consistencia de nuestra fe. Y Él permitió, cierto, que Job padeciera no solamente esto, sino todos aquellos padecimientos. Pero Dios también es justo, y aún sobre el justo Job, después de que Dios se reveló a él, sabemos lo que acontece. Dios se revela y Job comprende que realmente él no conocía a Dios. O sea, aún lo que a nosotros a lo mejor nos toca vivir, nos va a permitir que nuestra fe, si amamos a Dios, nuestra fe va a permitirnos que todo lo que nosotros vivamos sea para bendición de nuestro propio crecimiento espiritual, de nuestra propia avance en nuestra relación con el Señor. Por eso usted y yo debemos renovarnos de día en día. Y eso es algo que tiene que ver con el buscar a Dios en nuestro corazón, entender que esto no es una religión, que no es algo como ahora que nosotros prendimos, ¿cierto? Una hora el computador, el televisor, el teléfono, y me conecto y después me desconecto y me olvido. No, los medios son los que estamos usando, pero nosotros debemos comprender que yo no me desconecto de Dios en ningún momento. Yo estoy ahí en mi corazón, y tal vez a veces nos pasa que en medio de la aflicción es donde más buscamos a Dios, debiendo ser todo lo contrario, que cuando estamos sin ninguna aflicción, buscarlo más. Pero nosotros somos así, somos un poquito necios. Y bueno, si Dios permite ciertas cosas para que le busquemos más a Él y para que nosotros podamos acercarnos de corazón a corazón con Dios y romper toda religiosidad, todo pensamiento religioso. O sea, Dios está con nosotros en medio de lo que estamos viviendo, porque si no, no diría que estamos atribulados y angustiados, sino simplemente estaríamos angustiados. No diría en apuro, sino diría desesperado. No diría desamparado, sino que diría, o sea, no diría perseguido, diría desamparado. No diría derribado, sino que simplemente destruido. Porque yo le voy a decir una cosa, este enemigo aquí en la tierra, yo siempre se lo he dicho, él no busca hacernos pasar a nosotros un mal rato. Él busca destruirnos completamente, destruirnos, molernos. Y que nosotros abortemos en nuestro corazón la fe y la esperanza por causa de lo que estamos viviendo o por las circunstancias que nos toque vivir. Eso es lo que el enemigo siempre estará haciendo. Pero sabe, usted y yo somos bendecidos por Dios, porque el mundo, lamentablemente, por causa que Dios la espalda a Dios, el mundo está a merced del enemigo, y los que se han cubierto por nuestras oraciones son bendecidos, porque Dios tiene toda autoridad y todo poder, y ese poder se lo dio a la iglesia, un poder delegado por Dios para parar la obra del enemigo, para destruir la obra dentro de nuestras vidas. Si nosotros, hermanos, pudiéramos ver cómo Dios nos guarda a nosotros, cómo Dios protege con sus ángeles, hermanos, y guardan tu vida, mi vida. Y uno dice, pero ¿cómo es que me han pasado tantas cosas? Pero usted, si usted se daría cuenta que lo que a lo mejor usted ha pasado, Satanás lo que buscaba con eso era simplemente destruirlo por completo. Que usted ni siquiera tuviera la posibilidad de pararse, que usted ni siquiera tuviera la posibilidad de levantar su rostro hacia Dios, sino que simplemente destruirlo, abatirlo, traspasarlo, hacerlo pedazos, añicos, matarlo, pero apenas pudiera. Pero ahí donde vemos la mano de Dios, que Él dice, los ángeles nos cubren su iglesia. Y aquí estamos, enteros en Dios. Tal cual como dice al principio, lo que comenzamos a leer. Y también con el desgaste, Pablo dice, el desgaste de nuestra vida, de nuestro cuerpo exterior.
Pero Pablo nos dice, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, porque hay algo extraordinario que viene hacia adelante. Y dice Pablo, y con esto habla, ¿cierto? Pablo, algo extraordinario. En el versículo 10 dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe? Todo lo que hemos leído del versículo 7 al 18 y después del 5, del 1 al 10, es para también poder comprender lo que el versículo 10 está diciendo. Porque este versículo, ¿cierto? Si yo lo tomara, el versículo 5, 10, y leyera solamente ese versículo, podría interpretar cualquier cosa. Es más, yo me acuerdo tristemente que hace unos años atrás nos tocó, bueno, fui yo, me parece, a un funeral de un vecino del sector, que yo siempre lo veía pasar con su perrito, y bueno, un hombre mayor que muy para adentro y lamentablemente muy duro en su forma de pensar. Ese vecino falleció y bueno, yo fui al funeral, obviamente en una iglesia católica, y el cura que estaba ahí tomó este versículo, el versículo 5:10, y él dijo, bueno, dijo, esta persona dijo, hoy día va a comparecer, dijo, en el tribunal de Cristo. Y esta persona Dios lo va a recibir, y según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, Dios le va a otorgar o no la entrada o no la entrada. Y dijo, sea bueno o sea malo. A mí me dio una rabia enorme, me dieron ganas de pararme y ir a hablar con el curita en ese mismo instante. Porque si usted ve, nosotros miramos el contexto de esta palabra, aquí Pablo le está hablando a la iglesia, a los que hemos creído en el Evangelio, aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Aquí no le está hablando al mundo, porque aquí ellos se afirman mucho, pero mucho, mucho en este versículo para hablar que la salvación es por obra. Porque la persona dice, bueno, mientras estuvo en el cuerpo, cada uno recibirá lo que haya hecho. Y si hizo lo bueno, y si hizo lo malo. Entonces él dijo, bueno, todos hemos hecho cosas malas, dijo este hombre, pero también hemos hecho cosas buenas. Entonces dijo, y ahí viene el principio, ¿cierto? De decir, lo bueno será puesto en un lado y lo malo será puesto en otro, y la balanza dice, a donde se incline más, ahí será la suma y la resta. Y me dio una indignación muy grande, porque tergiversa la palabra del Señor. Por eso usted tiene que comprender que la palabra del Señor es clara y precisa. Lo primero que nosotros sabemos es que nadie es salvo por obra. Ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros seremos salvos por obra. Ninguno será salvo por obra. Sino que nosotros somos salvos, ¿cierto? Primeramente, como dice, ¿cierto? La palabra del Señor. Vamos para leer acá. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces las personas que toman este versículo dicen, oye, pero si la persona va a ir al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, dice la persona, ¿cómo no entiendo? Y que aquí no está hablando de salvación, porque la iglesia ya es salva por Jesucristo. Ya la iglesia es salva por el mensaje del Evangelio. Ya la iglesia es salva por la obra de Cristo en la cruz. Aquí está hablando Pablo, está corriendo el velo un poquito de la herencia, y Pablo está hablando de un acontecimiento extraordinario que solamente es para la iglesia, para nosotros, para todos los santos, para todos los que morimos en Cristo, para todos los que vivimos en Cristo. Y es mi instancia que Pablo llama Tribunal de Cristo, y esta instancia es lo que comienza nuevamente Pablo a dar un poco más de información
de un acontecimiento extraordinario, un acontecimiento increíble, porque la traducción literal le dice que dice lo bueno y lo malo. La traducción bueno dice es valioso, virtuoso y recto. Y lo que se tradujo como malo es lo contrario, inválido, indigno y sin valor. Porque Dios va a mirar ahora en ese tribunal de Cristo, la iglesia va a pasar allí para que la iglesia pueda presentar sus obras delante de Dios, aquellas obras en la cual todos somos salvos, pero son obras que tienen que ver con lo que Dios nos ha llamado a hacer para glorificarle a Él. Pero no es una instancia para que las personas sean salvos por obras, porque nadie será salvo por obras. Si yo hubiese tomado solamente ese versículo sin leer el contexto de lo que Pablo parte hablando acerca de la aflicción de la tierra, de lo que tenemos que vivir, y empieza Pablo, ¿cierto?, a hablarnos de la resurrección, de las arras, de la garantía, de los planes de Dios, y Pablo ya diciendo, yo prefiero estar ausente para estar presente en el Señor, porque en el cuerpo, y entendiendo, ¿cierto?, que todo dice compareceremos, ¿cierto?, ante este tribunal, o sea, todos los santos de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Aquellos que niegan el rapto, si niegan el rapto, también niegan la resurrección. Imposible. Rapto, primero resurrección. Resurrección de todos los santos, de todos los mártires, de los tiempos, de todo, absolutamente de todo, en cuerpo glorificado, y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, dice Pablo. Pablo da mucha información porque él habla ciertas cosas, pero no dando detalles porque no puede dar detalles, porque Dios le dijo que no los diera. Y aquí nos da una tremenda información, porque la traducción de tribunal es bema, que es un escalón ancho. Bema significa en griego escalón ancho, que es el podio donde se colocaban los que corrían en las Olimpiadas, etcétera, para recibir las premiaciones, aquello que Dios vio que la persona realizó, pero para recibir un reconocimiento por Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Dios, todo lo que nosotros hagamos para glorificar a Dios, todo aquello Dios mismo lo retribuirá. O sea, aquellos mártires que murieron testificando, esa sangre derramada por aquellas personas, ese sufrimiento, Dios va a primeramente pararles de la muerte, resucitarles, y además todas esas personas que ganaron almas para Cristo, todas aquellas personas que predicaron el Evangelio, todas aquellas personas que fueron fieles hasta la muerte, Dios dice que le va a retribuir a cada uno. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está enseñando. Pablo está diciendo, mira, no te preocupes, que en los cielos, dice Pablo, tendremos muchas cosas que hacer. Y una de ellas, inmediatamente después de la resurrección, usted sabe que, pum, estamos aquí en la resurrección, acá abajo parte la última semana de Daniel, y aquí arriba nosotros todos resucitamos e inmediatamente entramos todos al tribunal de Cristo, porque dice Pablo, dice que ciertamente, dice cierto, que todos, cierto, debemos comparecer, cierto, dice, porque es necesario que todos nosotros, dice, todos nosotros, incluye él, comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo. O sea, va a estar Cristo allí entregando los galardones. O sea, lo que va a estar sucediendo en los cielos, para que usted no crea ahí lo que dice, no, que vamos a estar durmiendo, que estar inconsciente en el sueño eterno. No. Eso no es así. Porque uno de los acontecimientos extraordinarios que va a ocurrir va a ser el primer acontecimiento, que Pablo ya lo estaba hablando, es el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, en 1 Corintios 3, 12 y 15, dice, habla acerca, no voy a leer completo el versículo 3 en adelante, pero habla, cierto, de la edificación. Bueno, dice, en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando, cierto, del edificio de Dios en nosotros, de la vida espiritual. Y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, otros pueden edificar en madera, en heno y en hojarasca. O sea, hablamos de materiales nobles y hablamos de materiales que son completamente, que son perecederos, o sea, que se deterioran. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego dice, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, dice, aunque sí mismo como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí lo que va a suceder, ¿cierto? Es que Dios va a comenzar a mirar cada una de las obras que nosotros hicimos en la tierra, como dice la palabra, que lo que fue bueno, lo que es valioso, lo que fue virtuoso, lo que fue recto. Cada vez que nosotros ganamos un alma, cada vez que nosotros dimos cumplimiento a la gran comisión y predicar el evangelio, todo aquello, todo lo que usted ha hecho para Dios, si usted en algún momento Dios le dio un discípulo y usted, ese discípulo, usted lo cuidó, se preocupó, usted estuvo atento, usted Dios le va a decir, mira, ¿sabes qué? De esto tú vas a recibir de parte mía, el Señor, vas a recibir el reconocimiento, la recompensa, o sea, la salvación, la resurrección en el momento del rapto parte con un evento extraordinario, que vuelvo a decir, no tiene nada que ver con la salvación, porque ya nosotros somos salvos por Jesucristo, porque ese es el tribunal de Cristo, y la otra instancia, que sí es una instancia de juicio, ese es el juicio del trono blanco, el juicio de que habla cierto Apocalipsis, donde están los libros escritos con los hechos de los hombres que rechazaron el Evangelio, que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador, y esa instancia, ¿cierto?, de ese juicio del trono blanco que encontramos nosotros en Apocalipsis, ¿cierto?, en capítulo 20, es completamente diferente, porque ese juicio no es para que las personas se justifiquen delante de Dios, sino que claramente Dios dice, ¿cierto?, y vi un gran trono blanco en Apocalipsis 20:11, y el que estaba sentado en él, delante de él, cual le huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y dice claramente, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, aquí habla de una instancia de que esas obras fueron malas, obras de pecado, por cuanto su pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Y esa instancia no va a ser, nadie va a poder justificarse delante de Dios en el juicio del trono blanco, porque es una comparecencia donde Dios va a tener allí cada documento y cada libro para exponer públicamente. Y Dios dice que aún los pecados ocultos, que es terrible, muerto, condenado y juzgado, y más encima avergonzado, porque los pecados ocultos de las personas van a ser puestos allí para que todos los veamos, porque nosotros estaremos allí en esa instancia de juicio y estarán todos compareciendo, pero ese es un juicio por el cual Dios está diciendo, esta persona merece lo que hablábamos la otra vez, la segunda muerte. ¿Por qué? Porque esa es una instancia diferente. Uno es un tribunal donde hay un galardón, y algunos, claro, dice la palabra del Señor, que a lo mejor van a ser avergonzados, porque a lo mejor uno le van a decir, oh Señor, yo levanté esta iglesia para tu gloria y para tu honra, y levanté tu nombre, y el Señor le va a decir, sí, levantaste una iglesia, pero tú siempre te preocupaste de que tú estuvieras allá, y Dios va a juzgar eso, Dios lo va a juzgar. O sea, a lo mejor uno dice, se salvó raspando. Que nosotros seamos, ¿cierto?, aprobados delante del Señor. Yo creo que Dios va a mirar el resultado de la gran comisión en nosotros. Dios va a mirar el triunfo que nosotros hemos tenido sobre el pecado. Dios va a mirar el resultado de nuestro hablar, de las palabras que salen, como dice Santiago, de lo que nosotros, ¿cierto?, a veces sale de nuestra boca, siendo hijos de Dios, de lo que sale de nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, siempre estar mirando en nuestro corazón, porque en la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muchas veces la persona dice, ay Señor, perdóneme, perdóneme,
Y el Señor dice, sí, te perdono, pero esto siempre fue y eres salvo, pero tú siempre y salía esto de tu corazón. Entonces dice, ya eso cierto, no es buen material, sino que eso será madera, heno y hojarasca. Va a ser consumado, va a ser consumido. Y por supuesto que entendiendo, ¿cierto?, que Dios también mira nuestro corazón en el amor, en el ponerle a Él en primer lugar, en todas aquellas cosas. Porque otra de las situaciones extraordinarias, ¿cierto?, también Dios nos va a mirar para que nosotros veamos nosotros cuánto nosotros estuvimos dispuestos a arrancar de nuestro corazón toda concupiscencia. Cuando recibimos la palabra, cuán obedientes fuimos a la palabra del Señor. Usted recibió la palabra, aplicó la palabra, renunció a las concupiscencias, Dios le mostró lo que estaba en su corazón y usted inmediatamente cortó aquello y lo sacó fuera. Entonces Dios va a decir, no, mi hija fue obediente a la palabra, inmediatamente cuando yo le hablé por la palabra, obedeció inmediatamente. O Dios va a decir, bueno, en realidad esta persona siempre va a estar, siempre estuvo luchando porque no quería obedecer, porque realmente no quiso sacar de su corazón aquellas cosas que le eran contrarias y siempre estuvo allí buscando y justificando aquellas cosas que por la palabra del Señor, o sea, en otras palabras, ¿cierto? Nuevamente yo creo que un poquito cerca de perderlo todo. Dice, y aquí viene algo extraordinario, porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, en el tribunal de Cristo van a haber galardones. En el tribunal de Cristo Dios va a repartir las coronas. Tenemos la corona de vida, la corona de justicia, la corona que Dios entregará a los pastores, la corona de gozo, la corona incorruptible. Son todas aquellas cosas que acontecerán. Si usted se da cuenta, en los cielos estaremos muy ocupados durante esos primeros 7 años que abajo en la tierra estará aconteciendo lo que nosotros sabemos. Nosotros arriba estaremos muy ocupados con el Señor, porque verdaderamente lo que Pablo dice y lo que Dios espera es que nosotros podamos poner los ojos en las cosas de arriba, porque esto parte con algo extraordinario. Yo no me voy a extender más para hablar acerca de explicar, en otra oportunidad voy a hablar acerca de las coronas que Dios tiene prometidas para su iglesia. Hoy día hablé acerca de lo que Pablo parte, ¿cierto? En ese capítulo que vimos recién, en 2 Corintios, parte Pablo, ¿cierto? Hablando, viviendo por la fe, él parte hablando de lo que está en la tierra, parte hablando de lo que nos toca vivir, pero poco a poco sus palabras nos van conduciendo para que nosotros terminemos mirando lo que es eterno, lo que está arriba, lo que ha sido prometido. Aquí el tribunal donde nosotros estaremos allí también para presentar delante del Señor todo aquello que hicimos en su nombre. Por eso, hermana, hermano, amada iglesia, tenemos que cobrar fuerza en el Señor para que nosotros también, yo creo que de toda oración que nosotros levantemos y que levantamos por los hermanos, por la iglesia, todas esas oraciones también tendrán un justo galardón por parte de Dios, porque Dios todo lo recompensará, pero nuestra recompensa, le insisto, no estará aquí en la tierra. Dios nos añade, es bueno Dios, nos añade lo que necesitamos, pero no se haga ilusiones con lo que está aquí en la tierra, porque prontamente nosotros ya no lo veremos más. Si usted piense que todo lo que atesoramos por la fe es para tomar esta vida y esta herencia y esta posesión adquirida ya por Dios para nosotros, no es que nosotros la hayamos adquirido por nuestro propio mérito, Dios la adquirió para nosotros, Él la dio y la entregó y nos dio la garantía de que nosotros podemos estar tranquilos de que eso está reservado. Y por supuesto que en otro evento extraordinario, aquellas coronas que Dios tiene para repartir, y también algo extraordinario que va a acontecer en los cielos, que son las bodas del Cordero. O sea, estaremos bien ocupados en los cielos, hermanos. En los cielos, hermanos, acontecerán cosas extraordinarias, hermosas, que son indescriptibles, que Pablo las vio y que están reservadas para nosotros, a los que hemos creído. Por eso, iglesia, hoy más que nunca nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Debemos estar en el Señor
firme, firme por su palabra. Para terminar, en Romanos 14:10 también Pablo dice, pero tú, habla de juzgar a los hermanos, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, dice, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí en Romanos lo vuelve a decir Pablo, lo menciona en Romanos, lo menciona en Corintios, y lo menciona solamente Pablo porque Pablo vio el tribunal. Pablo tiene que haber visto seguramente muchas cosas que Dios le mostró, y Pablo tiene que haber dicho, ¿y qué es lo que es esto? ¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber dicho Pablo, y dijo, tribunal de Cristo. Y algo él nos dio como atisbo, para que nosotros también en eso dice, porque aquí es fuerte lo que Pablo dice, ¿por qué juzga a tu hermano? O sea, en otras palabras, que el hecho de que aquellas personas que se sientan mejor que su hermano, también va a pasar por el tribunal de Cristo, porque a lo mejor ese hermano que está diciendo Pablo, esa persona que a lo mejor despreció a su hermano, que sé que no, gracias al Señor sé que en la iglesia no es así, pero aquellos dicen que estando dentro de la iglesia se sintieron mejores que el hermano, más, no sé, con más conocimiento, o lo que sea, superiores a su hermano. Dios le dice, oye, no te sientas tan superior a tu hermano, porque el que pone aquí, el que pone las reglas para medir va a ser Dios, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo, ni tampoco que las personas, ¿cierto? Dice Pablo, tampoco, ¿cierto? Dice que nosotros no seamos ni más altos ni más bajos, sino que cada uno tenga de sí mismo, dice, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces Dios también va a mirar eso. Dios también va a mirar cómo nosotros nos desenvolvimos dentro del cuerpo de Cristo. Si nosotros nos creíamos la guinda de la torta, o si nosotros fuimos humildes en el cuerpo para servir a mi hermano, para ser parte del cuerpo, de los muchos miembros, ¿cierto? De lo que Dios ha puesto en nosotros, o actuamos nosotros en humildad. Eso es lo que Dios va a pasar por ahí, por el tribunal de Cristo, para aquella persona que siempre estuvo, ¿cierto?, dispuesta, que siempre fue humilde en su corazón, que siempre estuvo al servicio al Señor, fue paciente con todo, fue un buen hermano dentro del cuerpo de Cristo, fue misericordioso, paciente, supo tener ahí el control de su boquita para no hablar lo que ofende a Dios, y todo eso, sí, eso va a ir al tribunal de Cristo. Y ahí el Señor hará y repartirá todas aquellas cosas que tiene esto extraordinario para su iglesia. Y esto, hermano, no creo que falten tantos siglos como que, ni años muchos para que esto acontezca, pero sí está claro que estos son eventos celestiales. Hoy día Dios nos ha dicho, mira, esto es lo que sucede aquí y esto es lo que pasa en la tierra. Y Dios nos ha dicho, esto es lo que yo tengo preparado para usted. Hay una heredad, hay una herencia, y esto es lo que la iglesia hoy debe estar mirando. Yo quiero que en el nombre del Señor usted pueda recibir consuelo en su corazón por la aflicción, por el padecimiento, por la injusticia, como lo hicieron nuestros hermanos en la fe, pero que nosotros podamos, en la fe que tenemos en nuestro Señor, también fortalecernos y levantarnos por su palabra, para que nosotros, hermanos, podamos resistir, como dice la Escritura, el día malo. Y dice, y después de haber terminado esto, estad pues firmes, dice el Señor, porque se van a ir cumpliendo en muchos de nosotros estas aflicciones. Pero el Señor nos dijo, no temas, dice el Señor, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. El mundo pasará, y todas las cosas que están en él, y todos los que han tomado la decisión de seguir al mundo, también recibirán su justa retribución. Pero los que hemos decidido poner nuestros ojos en las cosas de arriba, mientras tanto no debemos cansarnos de hacer el bien, no debemos cansarnos de levantar oración, no debemos cansarnos de fortalecernos en el Señor, y debemos comprender que esta aflicción ya la padecieron muchos de nuestros hermanos, y que aún han padecido, ellos tal vez padecieron cosas más terribles como las que hoy están padeciendo también nuestros hermanos en otras partes del mundo.
y que no estamos solos porque Dios es el que está guardando su vida, mi vida, y está guardando la iglesia. Y aun cuando nosotros tuviéramos que partir, aún ni siquiera de eso debemos temer, porque Dios es fiel y ya pronto veremos el cumplimiento de sus palabras y de sus promesas sobre su iglesia, sobre nosotros y sobre nuestra vida. Debemos afirmarnos por el Dios que hace estas promesas tan extraordinarias y por el Dios que ha prometido esto que es tan glorioso. Yo creo que cuando nosotros veamos, hermanos, aquel momento de gloria, de aquel bema de Dios, de aquel tribunal de Dios, de aquel cuando el Señor esté entregando las coronas, oh, va a ser extraordinario y glorioso. Por eso, extraordinario, hermano, como Dios, hermano, va a retribuir a aquellos siervos de Dios que hicieron el bien, que sirvieron a Dios con humildad, aquella corona que Dios tiene reservado, hermano, para los que amamos y amamos su obra. Que el Señor nos ayude, hermano, para sostenernos y mantenernos puros en nuestro corazón y en nuestro amor hacia Dios y no que el mundo ni a su aflicción nos saque de la fe, ni menos Satanás logre poner en nosotros pensamientos en contra de Dios, porque siempre el enemigo querrá hacer eso. Con que Dios os ha dicho, ¿cuál es el triunfo del enemigo? Es que usted y yo dudemos de lo que Dios habla, que dudemos de las promesas de Dios, que dudemos del amor de Dios, que dudemos de que Él está con nosotros, que cuestionemos lo que estamos viviendo, que pensemos en esto y lo otro. Eso es lo que el enemigo busca. Por eso usted y yo debemos renovarnos día a día en nuestro hombre y mujer interior, para que nosotros estemos íntegros espiritualmente delante del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar ahora y vamos a dar gracias al Señor y a fortalecernos en su palabra. Oh bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso. Cuán, Señor, hermosas son sus palabras, Señor. Cuán grandes, Señor, son sus promesas. Cuánto, Señor, aliento, Señor, recibimos, Señor, por su palabra, Señor, para nuestra vida. Señor, porque mirando, Señor, lo que está alrededor nuestro, hay veces, Señor, que hay días difíciles, hay días, Señor, que son malos, hay días, Señor, que a lo mejor uno dice, Señor, no hubiese querido ni siquiera salir de mi cama, no hubiese querido ni siquiera levantarme. Y hay días, Señor, de angustia, hay días de aflicción, y su palabra también nos habla acerca del día malo, que todos en algún momento hemos vivido o estamos viviendo, Señor, ese día malo, o estamos, Señor, en medio de nuestra tormenta, estamos, Señor, pasando por circunstancias, pero cuán hermosas, Señor, son sus palabras, Señor, para que cada uno, Señor, reciba aliento, Señor, en su corazón, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos, como su palabra dice, Señor, podamos, Señor, fortalecernos espiritualmente, que podamos, Dios bendito, Señor, tomar su palabra para saber, Señor, de que es fiel, Señor, el que ha prometido, que es verdadero, Señor, el que murió y que resucitó y el que, Señor, ustedes le vieron, Señor, aquellas mujeres, Señor, piadosas que fueron a buscarle, Señor, el cuerpo, pero ya no estaba usted allí. Aquellos apóstoles, Señor, que vieron, Señor, que cuando usted resucitó, aquellos, Señor, hombres como Pablo, Señor, a los cuales usted se reveló, y aún dice su palabra más de 500, Señor, que le vieron y que testificaron, como los caminantes, Señor, de Maús. Señor, por eso, Padre, en esta hora, Señor, yo le pido, Dios de la gloria, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted, bendito Espíritu Santo, consolando, Señor, Padre, a su iglesia, consolando, Señor, nuestras vidas, consolando, Señor, los corazones, Señor, consolando, Señor, Padre, y acariciando, Señor, como Pablo decía, porque estamos presentes, Señor, hoy en el cuerpo, estamos ausentes, Señor, en los cielos, pero en un tiempo, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, estaremos, Señor, ya ausentes de este cuerpo y presentes, Señor, en los cielos, Señor, y todo esto, Señor, pasará. Más yo le pido, Padre, que sea usted, bendito Espíritu Santo, quien es el sello de nuestra salvación, las arras, Señor, de nuestra herencia, que usted, Señor, consuele, Señor, los corazones, Señor, de todos aquellos, Señor, que puedan estar tristes, abatidos, Señor, angustiados, como su palabra lo decía, y el enemigo queriendo, Señor, llevarlo, Señor, a la desesperación, a la angustia y la destrucción, pero usted, Señor, o en apuro, usted, Señor, no lo permitirá. Señor, tal vez algunos, Señor, derribados, pero no destruidos, Señor, como dice su palabra. Señor, que usted pueda en esta hora, Padre, poner en cada corazón, Señor, la esperanza para fortalecernos, Señor, para
comprender, Señor, que toda situación, por compleja, Señor, que nos toque vivir, es una circunstancia leve, Señor, que pasará, Señor, delante de nosotros. Y que también, Señor Padre, es el momento en el cual a través de esta circunstancia nosotros le glorificaremos a usted, porque creemos, Señor Padre, en fe, lo que usted, Señor, ha prometido, Señor, en enfermedad, en situación, en familiar, en economía, en trabajo, en todo, Señor, lo que sea, Señor, la aflicción que pueda, Señor, estar viniendo, Señor, sobre nosotros. Podemos confiar, podemos descansar, Señor, en el Dios eterno, en el Dios incorruptible, en su herencia eterna, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted fortalezca a mis hermanas, muchas, Señor, de las que dan la batalla, Señor, en su hogar, Señor, sin el apoyo, Señor, espiritual, Señor, de un esposo, y viceversa, Señor, muchos de mis hermanos varones, Señor, que tampoco tienen el apoyo, Señor, en su hogar, para que usted, Señor, les fortalezca, Señor Padre, y lo que, Señor, estando en Cristo, Señor, tenemos esposa y esposo, Señor, se puedan afirmar, Señor, por la fe, glorificarle, Señor, a usted por tener, Señor Padre, al lado también un esposo en quien apoyarse, y también, Señor, para obrar con sabiduría, Señor, y no discutir por cosas, Señor, que no valen la pena, sino que por el contrario, Señor, poder afianzarse, perdonarse, alentarse y animarse, Señor, en medio de la familia, Señor, para que en estos tiempos, Señor, que no son buenos, y aún lo que estamos viviendo, Señor, sobre todo el mundo, Señor, y tanto, no solo para mirar nuestra aflicción, sino para mirar, Señor, también que hay un mundo, Señor, que no tiene ninguna esperanza, Señor, afuera, que se está cayendo, Señor, a pedazos, Señor, y que nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de este mundo, y que si nosotros, Señor, no nos levantamos para tomarnos, Señor, de sus promesas, y mirando, Señor, lo que el enemigo quiere hacer sobre nosotros, Señor, lo único que logrará, Señor, aquello. Tal vez no perderemos en la salvación, pero, Señor, tampoco cumpliremos, Señor Padre, la esperanza, Señor, para aquellos, Señor, que no le tienen, Señor, y que necesitan, Señor, una palabra, Señor, y que necesitan, Señor, de nuestras oraciones, para que, Señor, orando, Señor, por aquellos inconversos, Señor, que le estamos hablando, Señor, las cubiertas de tinieblas caigan, Señor, sobre ellos, porque ya nosotros somos salvos. Y en medio de esta tribulación seguimos siendo salvos, y en medio de la muerte seguimos siendo salvos, y en medio del dolor, si no nos soltamos de su mano, seguiremos siendo salvos. Pero los que no le conocen, Señor, necesitan, Señor, de una iglesia, que no digo que esté en victoria porque esté todo bien, sino todo lo contrario. Está en victoria, Señor, porque nuestra victoria es Cristo sobre nuestras vidas, porque nuestra victoria, Señor, es la fe en un Dios eterno, en un Dios, Señor, que no ha perdido y no perderá ninguna batalla, porque es el único Dios verdadero y en el cual nosotros, Señor, podemos descansar, como Pablo dice, para que descansemos, Señor, en su palabra y para que, Señor, levantemos las oraciones necesarias, Señor, para asistir a aquellos, Señor, que nos necesitan dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y pudiendo, Señor, ser, Padre, persona de bendición, Señor, para quienes, Señor, nos conozcan, Señor. Yo le pido, Padre, que usted, Señor, consuele, Señor, su iglesia, que usted fortalezca por su palabra su iglesia, que, Señor, los que no están en aflicción, den gracias, Señor, delante de usted, porque a lo mejor ya han pasado, Señor, su aflicción, y aquellos, Señor, que a lo mejor nunca han pasado una aflicción, también den gracias, Señor, delante de usted, para estar, Señor, tomado de su mano, Señor, día a día, Señor, y buscándole, Señor, de corazón, y no siendo, Señor, como hablábamos el domingo pasado, no siendo necios, sino que siendo sabios, siendo, Señor, Padre, prudentes, Señor, y poniendo, Señor, su palabra por obra, Señor, en nuestras vidas. Por eso, Dios bendito, le damos toda gloria y toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Le pido, Padre, que usted cubra, Señor, su iglesia, esta pequeña, Señor, manada, Cristo, nuestro fundamento, que usted, Señor, nos sustente, Señor, nos levante, nos fortalezca y nos siga, Señor, hablando para que nosotros, Padre, por su palabra, podamos, Señor, fortalecernos, Señor, frente a todo, Señor, lo que nos falte, Señor, por vivir. Y que en el nombre de Jesús, Padre, el enemigo no arranque ni arrebate, Señor, a ninguno, Señor, de mis hermanos, Señor, ni de nosotros, ni de mis hijos, ni de los hijos de mis hermanos que ya están en Cristo, sino por el contrario, Señor, todos aquellos, Señor, hijos de nuestros hermanos, aquellos hermanos que hoy día no están presentes, aquellos que son hijos pródigos, Señor, que hoy están ausentes, que le conocieron, también, Señor Padre, por las misericordias de Cristo, Señor Padre, usted les pueda, Señor, ayudar. Señor, son tan amados como cuando estuvieron con nosotros, porque no podemos sino amarles, Señor, y sentir con tristeza, Señor Padre, de aquellos, Señor, que compartieron, que estuvieron con nosotros, Señor, y sabemos que hoy no están bien,
porque lejos de Cristo nunca estaremos bien, Señor. Por el contrario, nos entristecemos, Señor, y le pedimos, Padre, por su misericordia, Señor, que todos hijos pródigos con sus familias, Señor, Padre, puedan ser tocados, Padre, por usted, que pueda, Señor, aún reaccionar, Señor, Padre, sus vidas, para que puedan volver, Señor, y entrar, Señor, al arca, Señor, que usted tiene prometida, Señor, que tiene construida, que es Cristo, Señor, para nosotros. Todo esto, Padre, lo colocamos, Señor, delante de usted, bendito Dios. Nos fortalecemos, Señor, por su palabra y miramos, Señor, hacia arriba, hacia los cielos, Señor, de donde, Señor, viene, Señor, mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Usted es mi socorro, usted es mi pronto auxilio. Usted, Señor, es el que, Señor, el que no se dormirá, Señor, el que guarda Israel. Es aquellas alas, Señor, que nos cubren, que nos protegen. Moramos, Señor, bajo la sombra del Altísimo y nos levantamos, Señor, en fe, Señor, frente a toda circunstancia, para también glorificarle a usted en toda prueba, Señor, que nos toque vivir. Que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable, Padre, delante de usted. Que todo testimonio, Señor, sea para glorificar su nombre y que en todo, Señor, Padre, seamos tomados como dignos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. A usted, Señor, sea toda gloria, sea, Señor, toda honra, por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén